Y yo recuerdo como si fuese hoy, el día en que vi por vez primera la película El Exorcista, de William Friedkin, basada en la novela de William Peter Blatty. Y estoy seguro que a muchos amigos que ahora me están viendo les pasó exactamente lo mismo que a mí. Da igual la edad, el lugar, la hora de la noche en que se proyectaron esas imágenes tan extrañas ante nuestros ojos. La sensación que se quedó dentro de nosotros es como si hubiésemos presenciado algo realmente diabólico. Algo que va más allá de la pura ficción. Algo que no eran los actores, los decorados, los paneles, ni siquiera los efectos. Algo que solo algunas películas tocan con la punta, con la yema de los dedos. Quizá el lado más oscuro de la realidad. Recuerdo también que me sugirieron muchas cosas aquellos dos personajes atormentados, el padre Damian Carras y el padre Merrin, el exorcista anciano y el joven, que se enfrentaban a un fenómeno absolutamente inexplicable. Y desde aquella primera proyección, en mi más tierna infancia casi, me pregunté si habría realmente exorcistas oficiales, si se enfrentaban realmente al mal, qué hacían, cómo eran, qué estudiaban. Tardé mucho tiempo en encontrar respuesta a algunas preguntas. Recuerdo como si fuese hoy también el segundo acto de esta historia. Ocurrió en noviembre del año 2000, hace ahora 7 años. Estaba en Barcelona. Había obtenido los permisos oficiales precisos para entrevistar al exorcista de la diócesis, el padre Suñer. Y no puedo olvidar lo que me contó. Entre otras cosas, que él mismo vio a una niña hablando en latín, algo incomprensible, algo imposible. Y también sigo reviviendo el escalofrío que me produjo aquel encuentro con aquel hombre culto, aquel hombre que no mentía y aquel hombre que había visto cosas que solo podemos imaginar con la ficción o el cine. Pero es curioso, aquel viaje se cerró con una especie de anécdota que aún no sé explicar bien, una macabra casualidad. Cuando regresaba por el barrio gótico de Barcelona, vigilado quizá por las viejas gárgolas, leí un periódico de ese mismo día. La noche anterior, un hombre de 66 años había sido encontrado en la primera fila de butacas de un cine bastante conocido de la ciudad condal. Se le habían encontrado víctima de un infarto, como si hubiese recibido un gran impacto, un enorme susto. En la pantalla todavía corrían los títulos de crédito de ¿saben qué película? El Exorcista. Espero, ya que hoy vamos a conocer a dos exorcistas oficiales de nuestro país, que no nos quedemos con esa sensación, que a ese temor absolutamente atávico que todos llevamos dentro le pueda la curiosidad, porque va a ser muy interesante preguntar cara a cara a esos hombres que se enfrentan con el mal. ¿Qué es el mal? Durante toda su existencia el ser humano ha buscado respuesta a esta aparentemente sencilla pregunta, pero no la hay. El mal es etéreo, al igual que el bien, su eterno rival. Tiene 1000 caras, formas y nombres que en realidad corresponden a un solo ser, al que a día de hoy seguimos respetando y temiendo. A lo largo de los siglos son muchos los que han luchado en nombre del bien contra las fuerzas oscuras, empleando toda una serie de ancestrales rituales. El mal no está en nadie, y está en todos y cada uno de nosotros, acechando sigiloso para que en el momento menos esperado nos posea, entrando en nuestro cuerpo. Todas las culturas y creencias han tenido sus demonios. En el crisol de todas las religiones observamos que a pesar de los enfrentamientos históricos, hay algo en común que une todas las doctrinas: la presencia del diablo. Islámicos, judíos o cristianos han combatido de diferentes formas a ese maligno que siempre procuraba tentar el alma de los fieles. En las tribus africanas y americanas, el curandero o chamán emplea hierbas y ungüentos para expulsar a los espíritus de los cuerpos. E incluso se llega a agredir al poseso, pensando que mediante el dolor, el demonio acabará abandonando el cuerpo. En 1614, el Papa Pablo V publica el famoso Rituale Romanum. Su 12º capítulo, De Exorcizandis Obsessis a Daemonio, sigue siendo la auténtica Biblia de los exorcistas. 21 reglas contra Satán, agua bendita, crucifijos, oraciones y la fe
han sido las armas empleadas por los osados que han plantado cara al demonio, obligándole a abandonar los cuerpos de los incautos. Hablar extrañas lenguas, una descomunal fuerza, la aparición de estigmas o la aversión a todo lo sagrado son algunos de los síntomas inequívocos de la presencia del demonio, según el ritual de Romanum. Casos tan terribles como los de Robbie Mannheim o Annalise Mitchell conmocionaron a la sociedad y mostraron al mundo, a través del cine, el inmenso poder del príncipe de las tinieblas. La figura del diablo sigue más presente que nunca en nuestra sociedad. En una época oscura, donde proliferan las sectas satánicas adoradoras del ángel caído, otros siguen combatiéndolo. El Papa Juan Pablo II revisó el Rituale Romanum, otorgando más protagonismo a María en la titánica lucha contra el maligno. Además, Wojtyła realizó 3 exorcismos, el último de ellos en septiembre de 2000, a una joven de 19 años que blasfemó e insultó al pontífice antes de ser bendecida. En 2005 el Vaticano impartió cursos para formar demonólogos, siguiendo el ejemplo de ese primer gran exorcista de la historia llamado Jesús de Nazaret. En la actualidad, solo unos pocos elegidos por la Iglesia siguen la estela de Jesús exorcizando a aquellos atormentados por las malas artes del diablo. Esta noche, en Cuarto Milenio, les presentamos a esos hombres que han mirado a Satán a los ojos y han salido victoriosos de tan oscura batalla. Antes que nada, Carmen, yo creo que hay que agradecer de todo corazón a José Luis Portela y a Pedro Suñer que estén en esta mesa, porque quizá para los televidentes de Cuarto Milenio, bueno, sea un reportaje más. No es un reportaje más y esto es una oportunidad única de conocer algunas cosas, ¿verdad? La verdad es que sí hay que agradecérselo, sobre todo tener aquí su presencia y que nos den muestra de lo que sigue ocurriendo en este mundo. Parece que los exorcismos son cosas de otros siglos, del siglo XVI, del siglo XVII, pero hoy en día hay exorcistas oficiales, hay gente que se enfrenta al demonio porque la sociedad, cada vez más digitalizada y con más avances, sigue teniendo a esa temerosa figura dentro de la sociedad. Hay muchas personas, sobre todo a partir del año 2000, que creen estar endemoniadas. Se han incrementado mucho las sectas satánicas, las sectas luciferinas y con ello también los rituales que vienen de otros países. Todo ello hace que el mal esté más presente que nunca en nuestra sociedad. El mal, ni más ni menos. Y estos dos hombres se han enfrentado a él en numerosas ocasiones y su sabiduría puede arrojarnos luz. De verdad que es un placer. José Luis, Pedro, que estén aquí con nosotros esta noche. Bienvenidos. Mucho gusto. A mí me gustaría preguntarles, porque imagino que eso no se puede borrar de la mente de nadie, por mucho hombre, no creo que se acostumbre nunca uno a un ejercicio, a un ritual tan duro como puede ser un exorcismo, pero recuerdan, por ejemplo, Pedro, la primera vez que tuvo que realizar un exorcismo. Yo creo que eso es algo imborrable, ¿no? Sí, lo recuerdo. He de confesar que no me impresionó demasiado. No digo que no me impresionara nada, pero no me impresionó demasiado, porque lo abordé con mucha serenidad. Yo no fui exorcista por voluntad propia, por iniciativa propia, sino porque el señor arzobispo de la diócesis, el señor cardenal, entonces, el cardenal Carles, me lo confió. Posiblemente me lo confió porque yo era amigo del padre Solá, del que tal vez hablaremos hoy. Aunque yo no había colaborado con él en esta cuestión, había colaborado con él en otras cosas científicas, pero no precisamente en la cuestión de los exorcismos. Pero tal vez fue esta mi amistad con la que me honro del padre Solá, que entonces el señor obispo, al fallecer él, me llamó y me confió esto. Entonces yo acepté por obediencia, por así decir. Entonces yo siempre he ido a estas cosas con la convicción de que estaba allí porque un representante de la Iglesia y por tanto de Jesucristo me lo había indicado y por tanto yo tenía una posición, por así decir, segura, una posición de autoridad ante la cual el demonio pues tiene las de perder siempre, ¿no? Tuve la oportunidad de entrevistar al padre Suñer, que me recibió como esta noche, amabilísimo, y me contó una cosa que yo no puedo olvidar. Quizá fuese
como hasta en este campo cada maestrillo imagino que tiene su librillo, pues los exorcistas imagino que también tienen que ir ampliando su campo de investigaciones y poniendo en prueba el supuesto poseso. Y el padre Suñer me contó una historia francamente increíble que hemos querido recordar físicamente. A algunos posesos, padre, se le ponían 2 sobres parecidos a estos y ante uno de ellos tenía una reacción directa, como si le quemase. ¿Qué era este curioso proceso, padre? Bien, esto es, como digo, un ardid, por así decir, al cual recurren a veces exorcistas, algunos los he conocido yo, para, es un elemento más para discernir si aquello realmente es diabólico o no. Y es este que usted ha dicho. Yo no usaba solamente 2, sino varios. Solamente en uno había una imagen, generalmente de la Virgen, ponía yo, bendecida. Y los otros pues no había nada o había papel simplemente. Y entonces les das a tocar estos y cuando llega, que yo lo sabía por un signo, pero que solo yo sabía reconocer, cuando tocan el que está la imagen, entonces tienen una reacción como esto, parecido al que se quema, ¿no? Una reacción violenta y de alejamiento. Claro, este es un síntoma de decir aquí puede haber algo. Porque en ese caso el enfermo, el poseso, el obseso, lo que sea, no puede. Aquí tenemos el ejemplo, unas cuantas estampas bendecidas, en este caso para emplearse en un exorcismo, se introducirían en un sobre completamente cerrado, con 2 lacres, sin ningún tipo de símbolo concreto, y en el otro, como decía el padre Suñer, pues simples folios. Ese enfermo, ese poseso que había solicitado la ayuda, de repente notaba una reacción sin poder ver su interior directa. Y esto se cuenta desde hace muchos años. El padre José Luis Portela nos ha contado algunas experiencias realmente terroríficas y hay que tener muchas agallas para enfrentarse a ese tipo de casos. ¿Usted recuerda el primer exorcismo? A este respecto recuerdo una chica que la llevó su familia, había cosas raras, antes había explicado un poco, estaba con la sotana, me agarró con la mano la sotana al cuello, yo me vi y deseé para poder verme libre de la presión que me hacía. Es más, me daba cada sacudida que casi me mandaba por el aire. Siento vergüenza decirlo, hasta tuve que morderle como un perro en las manos para soltar la mano. ¿Qué le pasaba a esa mujer? Bueno, estaba poseída del demonio. Entonces empezó ya a dar gritos, a blasfemias, a tratarme con los improperios y las blasfemias mayores. Yo tengo 2 recipientes con agua bendita, uno con agua bendecida, pero con la bendición del ritual del exorcismo, que es más fuerte que la bendición ordinaria, y otra agua bendita con el ritual del exorcismo, pero también con sal. Al demonio le hace mucho daño la sal. Un caso de esto, lo primero que hice fue colocarle en su cabeza el recipiente con la sal. He hecho bastante sal, unos 10 centímetros de sal, le cayó todo por la cabeza, la sal le molesta en los ojos, en la boca, y entonces seguían los improperios y empezó a salivarme a la cara. Se cree que es una diversión. Estando uno en aquel momento con la fuerza de Dios y buscando imponer una autoridad moral, espiritual, física, psíquica, en todos los órdenes, empezó a salivarme a la cara y de golpe empezó a lanzar una espuma azul que me cubrió desde la cara a los pies. Hay que tener valentía para seguir uno allí, apartar la espuma y seguir pues practicando el rito. Uno tiene que pasar miedo en ese momento, padre. No, miedo no. Uno no siente miedo porque siente el poder de Dios y siente la fuerza, y porque al demonio no hay que tenerle miedo sino infundirle miedo. Parece que hay una serie de, vamos a decirlo así, síntomas que hacen que una histeria o unos fenómenos médicamente comprensibles se conviertan, al menos para la Iglesia, en otra cosa. ¿Podríamos recordarlo rápidamente? Hay varios síntomas, como es el titanismo o gigantismo, que es el tener una fuerza descomunal, tanto para la constitución de esa persona como para su edad. También otro de los síntomas sería el hablar en lenguas extrañas o no conocidas, lo que es la xenoglosia, las dermografías serían en algunos de los casos más extremos, esos símbolos, esas señales, incluso palabras que salen en el cuerpo de los supuestos poseídos. Esos serían los síntomas más reconocibles, descartando por supuesto siempre la enfermedad mental. Don Pedro, usted, recuerdo perfectamente aquella noche que le pude entrevistar hace ya varios años,
me habló de que quizá lo más extraño sea cuando, pongamos un ejemplo, una joven, una niña incluso, llega a proferir palabras en otras lenguas, sea latín, sea... Eso ya imagino que al exorcista le da ciertas indicaciones de que estamos hablando de un caso serio. ¿Ocurre de vez en cuando este fenómeno? Ocurre, sí. Yo lo he experimentado una vez, con bastante claridad, que me contestaron en latín, siendo así que la persona no sabía, no tenía ni idea del latín. Sé por compañeros míos que en otras veces ha pasado con lenguas también, incluso lenguas orientales, muy ajenas a la nuestra, a veces se da este fenómeno. No siempre, porque es un conjunto de fenómenos lo que ayuda a discernir cuando realmente pues, es enfermedad o una cosa parapsicológica también podría ser, o cuando realmente todos los indicios. Uno de los indicios yo creo que es la negatividad. Jesús dijo que el demonio era el enemigo, le califica de enemigo. Y realmente donde está él, todo es destructivo. Todo va a destruir la persona, a desestabilizarla, a desarmonizarla. Y este es un signo, ¿verdad? Porque podría haber otras actitudes que dices, bueno, hay cosas raras, pero no son destructivas. Generalmente donde hay el demonio hay esta destructividad. La mentira también es una de las características del demonio. Jesús le llamó el padre de la mentira. Y realmente siempre donde hay estas situaciones hay enredo, hay oscuridad, has de ir muy al tanto de no entrar en el juego porque no sabrás nunca entonces dónde está la verdad y dónde está el error. Y estas cosas, y después también lo que he dicho antes, y también ha dicho usted, diríamos, la negatividad ante lo religioso. Pero padre, usted me contó aquella historia, además si no recuerdo mal, creo con una niña, una persona que le habló en latín. ¿Qué hace en ese momento el exorcista? ¿Cómo es un diálogo con una persona que está hablando en una lengua que es imposible que conozca? Bien, hace tiempo, y no, las palabras exactas no las recordaría. Yo practicaba los exorcismos en latín. Primero porque no existía el rito actual, todavía no estaba traducido, ni existía cuando yo practicaba los exorcismos. Y por tanto, pues en medio de se hacen algunas preguntas a veces en latín, entonces te contestaba en latín, aunque las preguntas después yo también las hacía en español o en catalán, ¿no? Dependía del enfermo. Entonces, pues sí, alguna contestación daba, con lo cual yo tampoco ya entré mucho más en... Porque creo que una de las cosas que ha de evitar el exorcista es entrar demasiado en diálogos. ¿Por qué? Porque enreda y no acabas de sacar el agua clara. No digo que no se pueda, ni haya que hacer algunas preguntas, pero pocas y claras, y después no entrar en discusiones. Usted me contaba antes un caso, antes de empezar la entrevista, que era impresionante. Juego de la Ouija y luego hasta el exorcista, hasta usted, la familia, la casa, pasándolo muy mal. El primer caso que se me dio fue una noche que me llama una feligresa que fuese a casa. Dije, dime, ¿qué pasa? Yo tenía que saber lo que tenía que llevar como sacerdote, si el Santísimo para la comunión, si la cartera para unción de enfermos. No, es que las chiquillas se pusieron a jugar, a hacer un juego, vino el demonio y no marcha. Entonces fui a la iglesia, cogí 2 cajas portaviáticos para protegerme yo, tengo que ir protegido, ¿no? Y puse, la llené de formas consagradas, una en cada bolsillo de pantalón, un crucifijo en cada bolsillo de pantalón. Puse una estola por debajo de la sotana, la sujeté con el cinturón y cogí un roquete, una estola y el bendicional y el hisopo para bendecir. Llegué allí, una mesa grande del comedor, lleno de jarras, vasos, un papel cubría toda la mesa, y dije, este altar fuera. Tiré por el mantel, todo al suelo, no se puede tocar aquí. La jarra que no se rompió, la rompí yo con una ira indescriptible. Vendí un cubo de agua, lo bendije con la bendición normal del ritual y bendije la casa con la bendición normal de casa nueva, ritual completo. En vez de usar el hisopo, cogí el vaso, echando en medio el vaso de agua, lanzando por las paredes, cortinas, a la gente que estaba allí, estaba toda la familia rezando rosarios toda la tarde para que marchase el demonio. Y al día siguiente, pues me llama la señora de casa, voy allí, y cuál fue mi sorpresa, donde había caído el agua, cortinones, alfombras, tapizado de sillas,
muebles estaba calcinado. Calcinado. Calcinado, es carbón puro. Las plantas era carbón puro. Entonces dije, todo esto a la escombrera, prenden fuego, cuando esté limpio este salón, se pinta de nuevo y vengo a bendecir otra vez la casa. Eso fue el hecho en sí de haber practicado la Ouija. Decías tú, Iker, de consecuencias. Pues 2 matrimonios en esta familia se deshicieron en poco tiempo y además unos accidentes graves. Como si fuera una puerta donde uno no sabe dónde entra la Ouija. Sí. Esto es un caso. Tengo aquí una serie de otros casos. Una chica que practicó la Ouija y después ladraba con un perro, no hablaba. Ladraba. Ladraba con un perro. Es otro de los signos que suelen pasar en algunos casos, ¿no? Sí, De ladraba. El voces adoptar animalescas. incluso también formas animalescas, ¿verdad? Esta chica, bueno, me la remitió al Parque del Corpiño, que los casos difíciles los envía a mí, y entonces, pues, de practicar las oraciones correspondientes, bueno, me llamaron de noche y tuve que ir a esperar hasta las 2 de la mañana y logramos, con las oraciones correspondientes, que empezase a hablar con naturalidad. Entra en el coche y otra vez lo mismo, vuelta otra vez al templo, entonces allí... Al salir del templo volvía a su estado igual, maléfico, vamos a igual. llamarlo así. Entonces, venga, le dije, bueno, vamos a rezar. Están las oraciones, decía que don Pedro, hay el exorcismo mayor, pero hay otros exorcismos menores, como la bendición del agua con el ritual normal, la bendición de una casa que sirvió para expulsar al demonio y dejó constancia de que estaba allí presente, calcinando donde cayera el agua bendita. Eso nadie puede decir que no estuviese allí el demonio y que fuese una ficción esto. ¿Se curó aquella mujer? Se curó, sí. Esto, casa chica que ladra, tengo una chica que aquí en Barcelona, en el colegio, oriunda de la zona donde yo resido, practicaron la Ouija y quedó paralítica, de cintura para abajo. Después de practicar la tabla de la Ouija quedó paralítica. La gente del santuario de San Campio, y en la novena, y era testigo ver al padre con la chiquilla en brazos, que iban a comulgar los dos. Habían estado en el centro parapléjico de Toledo y no había nada, estaba todo bien. Entonces, al cabo de 8 días, de estar dando una bendición todos los días, dice al padre, papá, para el coche, y empezó a andar. Y esto también debido a la Ouija. Tengo pues una chica practicara la Ouija y iba el marido con ella, y claro, sentada en una silla allí, sujetándola, la fuerza que hizo con los talones me rompió la alfombra que tiene la sacristía. Yo la fuerza que tuve que hacer para dominarla juntamente con su marido, anduve 15 días sin fuerza en los brazos ni para agarrar el volante del coche con dirección asistida. Porque hay que hacer violencia para dominar a la persona. Yo tengo el recurso siempre, los 2 recipientes del agua, cuando veo un caso difícil, pues por la cabeza, ¿no? Vamos a recordar ahora, José Luis, si me permite, porque esa lista, seguiremos con ella, es terrorífica, pero es real. Son casos que usted ha vivido en carne propia. Me gustaría preguntarles a ambos si el exorcista en algún caso puede temer en el sentido de la agresión física por parte de uno de estos enfermos o posesos. Antes me gustaría, y que ustedes lo contemplasen para ver qué detalles se acoplan a casos que han vivido. El padre Suñer ha mencionado en un par de ocasiones a el padre Francisco de Paula Solá. En el año 34, al parecer, Carmen, ocurre esta historia, ¿no? La verdad es que sí, nos tenemos que trasladar a la Zaragoza del año 1934. Allí en un colegio de monjas, a una de las niñas empiezan a surgir alrededor de ella fenómenos inexplicables, poltergeist, e incluso delante de las propias religiosas y de sus compañeras. El sitio donde estaba ella sentada, la mesa, su pupitre, salía disparado por toda el aula. También ella empezaba a encontrarse bastante mal, se retorcía, caía en un estado que no podían sacarla de él durante las clases, y no quería por ningún motivo entrar en la capilla donde a diario las niñas escuchaban misa. La tenían que obligar hasta que se dieron cuenta, e incluso el padre Francisco de Paula Solá hizo lo de los sobres. Le pusieron 2 sobres, uno de ellos contenía estampitas y el otro no contenía nada. Cuando ella coge ese sobre, directamente salen llagas en sus manos porque se acaba de quemar. Es decir, ese es el inicio de esta historia que el padre Francisco de Paula Solá convirtió casi en clásica, porque lo confesó hace mucho tiempo. Era yo creo que la primera vez que en España se daba una información de este tipo. En el año 75, un programa de la cadena SER dirigido por Sebastián Darbo
fue un impacto tremendo en España saber que había exorcistas y exorcismos, porque es una realidad que a veces permanece en un segundo plano. El caso es tan impactante como para, bueno, competir con otros del cine, pero ocurrió en nuestro país, en Zaragoza. Me gustaría que lo viésemos muy atentamente. Francisco de Paula Solá, sacerdote jesuita y exorcista oficial de la diócesis de Barcelona en los años 70, plantó cara al demonio en el lugar más insospechado. Un colegio de religiosas de Zaragoza al que acudía en ocasiones a dar misa. Las monjas le hablaban de una niña huérfana cuyo comportamiento les atemorizaba. Le contaron que en las clases de religión la pequeña realizaba contorsiones imposibles y muecas diabólicas ante las miradas aterrorizadas de las demás alumnas. Las hermanas decidieron registrar las pertenencias de la muchacha en busca de algo que explicase su inquietante proceder. Lo que hallaron daba fe a sus peores temores. Una macabra colección de epístolas, escritas de puño y letra por la niña, dirigidas al mismísimo Satán. Todo hacía indicar que la niña estaba poseída por el maligno, pero había que probarlo. La muchacha fue llevada ante el sacerdote que le aguardaba en la capilla del colegio. El padre Solá la miró a los ojos, viendo en ellos el inconfundible reflejo del mal. Cuando el cura le dio la sagrada forma, la muchacha la despedazó. Instintivamente le metió la mano en la pila bautismal y roció a la niña en repetidas ocasiones. A cada contacto del agua bendita con la piel de la joven, un humo vaporoso emanaba de su dermis, hasta que de repente, ante el asombro de los allí presentes, comenzó a elevarse, al tiempo que vociferaba blasfemias e improperios en extrañas lenguas. Impulsada hacia adelante de forma antinatural, la joven fue a parar bruscamente a los pies del altar. De pronto, todo paró. La joven alzó la cabeza y observó cómo allí, a los pies del altar, y ante la mirada misericordiosa del Hijo de Dios, había quedado por fin liberada del demonio. Tengo en las manos la carta de una muchacha, la envió al padre José Luis Portela, con problemas graves, problemas a raíz de sumergirse en mundos muy extraños, e impresiona de verdad. Es curioso, pero el padre Suñer ha comentado que a veces ocurren ciertos fenómenos que podrían ser paranormales. Nos interesa, evidentemente. Cuando el exorcista llega con toda su buena fe a una nueva casa, a un lugar donde están pasando cosas, a veces al margen de lo que le ocurra al poseso físicamente, en el entorno tienen lugar ciertos fenómenos extrañísimos. Hay quien habla, padre, de infestaciones. Sí, infestaciones son estos efectos de influjo diabólico en objetos o lugares. También a veces, incluso alguna vez, animales también pueden sufrir estas infestaciones. No necesariamente ha de haber un poseso allí, muchas veces son personas y sitios de gente normal, que no, pero que por H o por B, generalmente porque se ha hecho alguna cosa de estas por allí, alguna ceremonia de tipo a veces satánico o así, y entonces ha quedado allí con un influjo negativo. Y entonces, como ya ha dicho el padre José Luis, no hay que hacer exorcismos mayores, sino simplemente rezar, el uso del agua bendita, de imágenes, como ha explicado antes el padre, y entonces pues normalmente se cesan estos fenómenos. A veces hay que insistir un poco, pero cesan estos fenómenos y vuelve otra vez a restablecerse la vida normal en aquella casa, en aquel lugar, en aquella habitación. A veces es muy concreto, es una habitación concreta. Es un punto solo de la casa. Un punto solo de la casa, a veces es así, sí. Es curioso porque aquí tenemos algunos rituales romanos antiguos, otras versiones más modernas, ahora vamos a comentar alguna cosa, pero padre, usted ha llegado a presenciar fenómenos que algunos llamarían como, bueno, de tipo poltergeist o movimientos de objetos, portazos. Eso suele ocurrir, suele pasar en algunos casos. Esto sí pasa a veces, sí. Yo los que más de mi caso, lo que yo reconozco más son estos portazos y caídas de cuadros de las paredes, así
sin razón, vaya, que no hay ninguna razón para que se caiga aquello. Cuadros perfectamente colocados. Sí, cuadros normalmente, y que ves que no se ha caído el clavo, porque se ha caído el clavo, puede ser una razón natural, ¿no? Que ves que es un fenómeno anormal, diríamos, ¿no? Anormal. Eso es lo que yo puedo decir. Voy a leer un par de frases, sin decir por supuesto la identidad, de esta chica que escribía al padre José Luis Portela. Nos ha impresionado mucho porque después de una serie de acontecimientos que tienen siempre que ver de alguna forma con la Ouija, el espiritismo, dice: bien, esta muchacha, desde aquella mi vida ha sido un infierno, apesto a cadáver, como si me estuviese descomponiendo, cansancio absoluto como si cada noche me pegasen una paliza, no puedo prácticamente trabajar porque todas las actividades que requieren concentración mental no puedo realizarlas y me agotan. Lo perdí todo, los trabajos, los amigos, hasta mi familia me ha dado la espalda. Uno de tantos casos, padre. Esto es una chica que conoció pues, a un chico que lo vio ideal para su matrimonio, y al andar con el chico, este chico practicaba la Ouija y ella sufrió las consecuencias del juego de la Ouija de su novio. El novio la dejó y ahí quedó ella como si una persona, como dice, si tuviese 80 o 90 años. Una vejez prematura, en una muchacha de 30. 35 años. Habitualmente en estos casos de exorcismo, padre, hay bastante respeto por parte del poseso, no llega a agredir al párroco, al exorcista, o a veces sí. Yo he recibido bastantes bofetadas, bastantes patadas, y luego, como dije ya antes, salivazos, espuma que echan por la boca y toda serie de improperios que lanzan. Ahora, la agresión física, eso también. Yo cuando actúo siempre hay un familiar presente, y entonces para que ayuden a reducir a la persona, él por una parte y yo por otra, y entonces porque yo reduzco a la persona, ¿no? Para imponer mi autoridad. Como decía don Pedro antes, de dialogar con el demonio, cuando quiere hablarme, dijo: no, ahora estoy hablando yo, y usted se calla, y no puedo hablar, no, cuando yo termine, habla usted. Cuando empiezan a hablar en lenguas extrañas y después, claro, insultos, entonces hay que reducirla y decir: aquí impongo mi autoridad, cuando termine de hablar yo, habla usted, mientras tanto no. Con el diálogo entiendo, con el demonio entiendo que no se puede dialogar. Eva dialogó con el demonio en el paraíso y estamos sufriendo ahí todas las consecuencias. ¿Tiene en las manos el ritual? Este sería la última versión, o la versión sí, más este es popular. Esto es el ritual oficial hoy de la Iglesia, en español, ritual de exorcismos de la Iglesia Católica. Y ahí vienen, digamos, los pasos a seguir, sí, porque la gente no lo conoce. Sí, pasos a seguir, pues hay una oración pidiendo el sacerdote ayuda a Dios. Después hay la bendición, 2 oraciones para bendecir el agua, una oración para bendecir la sal. Yo empleo la oración para los exorcismos, aunque sean mayores o menores, la primera oración, que la me gusta más, y la bendición de la sal. Después viene una súplica, la letanía de los santos, y después viene recitar salmos, lectura de los evangelios, y viene imposición de manos sobre exorcismo, pidiendo la ayuda de Dios, de los santos, de la Virgen, y después una serie el rezo del Padre Nuestro, y después 2 oraciones, una deprecativa y otra imperativa, imponiendo la autoridad sobre el demonio. Acción de gracias, que es el Magnífica, cántico a la Virgen, o el Nundimitis, y después una oración final. Padre Suñer, habría que decir, ¿por qué el diablo, si es que es el diablo en algunos casos, o el mal, se apodera de una persona, que en ocasiones son personas, bueno, que a pesar de que hayan tenido algún error, ¿no?, con el espiritismo y demás, parece que no son tan importantes, ni mucho menos, niños, niñas, personas jóvenes? Y una segunda pregunta implícita: ¿podría el poseso llegar a morir? ¿Puede haber un exorcismo en que los fenómenos sean tan fuertes, el tormento, la baja de salud? Parece que hay algún caso conocido en Alemania, pero ¿puede llegar ese mal a matar a una persona? Yo diría que directamente, por lo menos en general, no lo permite ni nuestro Señor, que el demonio directamente mate a una persona. Ahora, indirectamente, pueden darse algunos casos. Por ejemplo, pues que una persona, supongamos, que padezca del corazón,
que ya tenga un corazón pues enfermo, y que por la emoción o por el estrés que lleva consigo esto, pues entonces en este caso se produzca la muerte, ¿no? De todas maneras, yo quiero insistir en que el demonio tiene mucho poder porque es un ángel caído, pero es una criatura. Y por tanto siempre hemos de tener en cuenta de que está subordinado, totalmente subordinado a Dios. Satanás no es Dios, es una criatura, y como tal solo llegará a donde Dios le permita. Y Dios nuestro Señor a veces sí que permite bastante, sobre todo cuando las criaturas se han metido un poco por este camino. Entonces Dios, como dice, bueno, si vosotros queréis andar por aquí, pues allá vosotros, se puede retirar un poco el Señor y permitir. Pero si le invocamos con fe y con confianza, el demonio se va encontrando atado y al final pues no tiene más remedio que ceder al imperio de Dios nuestro Señor. De manera que Satanás, delante del poder de Dios, pues está absolutamente atado. De momento, lo que no es nada usual es tener a dos hombres que han practicado ese ritual, y hasta podríamos llamar arte, porque imagino que hay que tener ciertas facultades, lo admitan o no, porque ellos son humildes, para enfrentarse a situaciones que a cualquiera de nosotros nos harían huir de inmediato al ver escenas que solo creíamos posibles en el cine. Sin embargo, esta noche, con luz y taquígrafos, dos de estos enviados que se enfrentan a las presuntas fuerzas maléficas, fuerzas del mal que están ahí, han querido hablar con nosotros y nos han contado varias historias. Ahora cada uno depende cómo las interprete, cómo las analice, y desde luego si a alguien le sirve para bien, mejor que mejor. Muchísimas gracias a los dos, un honor haber contado en esta mesa de Cuarto Milenio con ustedes. A ustedes. Gracias. Escalofriante, pero a la vez interesante. Nos quedamos también con buen sabor de boca sabiendo que, bueno, hay gente que sigue practicando el ritual del exorcismo y que se encontró con fenómenos que nos interesan aquí en Cuarto Milenio, fenómenos en las casas, fenómenos que, pese a quien pese, existen. Ahora, si te parece, vamos con otra cosa que puede ser igual de inquietante, las fotos de Cuarto Milenio. Sí.